En honor al tiempo y muchísimas gracias a la gente que está presente. Yo estoy muy feliz de poder estarnos comunicando a través de este medio. Ya la otra vez vieron que hicimos uno con el doctor Aguilar, que hablamos de forma general acerca de la pandemia y de cómo esta nos podía afectar emocionalmente. Hoy quiero tocar exclusivamente la ansiedad. ¿Cómo nos está afectando la ansiedad? Creo que ya habrán escuchado que muchas personas en este momento están pasando por periodos importantes de ansiedad. Incluso el día de ayer justamente la OMS informaba que al menos 1 de 5 personas en este momento probablemente esté ya con un cuadro ansioso. Así que la ansiedad se está haciendo tan viral como se ha hecho lamentablemente el coronavirus. Eso es lo que nos está ocurriendo. Estamos viviendo realmente tiempos muy difíciles, con preocupaciones bastante reales y próximas como son la salud y la economía. Aparece el miedo, muchas personas están con miedo. La mayoría de nosotros nos hemos preguntado, ¿será que me voy a contagiar? ¿Será que se puede contagiar mi mamá? ¿Será contagiar mi abuelo, mi hijo? Para una madre, por ejemplo, que tiene un niño pequeño o que tenga un familiar con una patología preexistente como lo que es la hipertensión, la diabetes o con problemas autoinmunes, no creo que no se le haya pasado por la cabeza cómo va a afrontar el virus. Incluso para nosotros mismos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿será que si yo me llego a enfermar, tendré quien me vaya a atender? ¿Serán los sistemas de salud suficientes para atenderme? Y así nos vamos haciendo una serie de preguntas. Eso con relación al tema de la salud. En lo económico, también tenemos una serie de preocupaciones en estos momentos. Hay una serie de incertidumbres. Estamos pendientes de las medidas que toma el gobierno y de qué manera esas medidas nos pueden llegar a afectar a nosotros a nivel personal. También cómo eso puede afectarnos a nivel familiar, en la economía familiar, en nuestros lugares de trabajo, en mi rubro. Todos estamos pendientes de mi rubro. ¿Se va a levantar mi rubro? No se levanta. Otra vez vienen las preguntas, ¿voy a poder mantener a mi familia? ¿Voy a poder cumplir con mis deudas o compromisos? ¿Cuánto será que esto va a durar? ¿Será que va a repuntar económicamente el país? ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Será que va a mejorar la situación? O sea, hay una serie de preguntas que nos estamos haciendo. A nivel personal, son tantos los cambios que estamos viviendo entre nuestra modalidad de trabajo, nuestra forma de relacionarnos socialmente, nuestras actividades recreativas e incluso en la convivencia familiar. Yo creo que muchas personas han tenido ya ciertos roces familiares, ¿sí? Nos ha tocado vivir una situación para la cual probablemente no estábamos preparados. Con el pasar de los días en cuarentena nos vamos dando cuenta que esto va para largo y es posible que para algunas personas incluso esta situación, la soledad, se sienta más en estas circunstancias. Otra vez una señora me decía, una paciente me decía, muchas veces sentí soledad, pero nunca la había sentido tanto como la estoy sintiendo ahora. En el otro extremo tenemos la convivencia, que es probable que se haya hecho más difícil por el desgaste mismo, psicológico y emocional al cual todos estamos sometidos. Los problemas de comunicación pueden florecer fácilmente y situaciones preexistentes que teníamos, desacuerdos, se pueden apropiar fácilmente del hogar. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Pero me voy a ir un poquitito a tratar de explicar un poco qué es la ansiedad. Cuando nos enfrentamos a una crisis, a lo desconocido o a un cambio repentino, es normal la búsqueda de seguridad o la búsqueda de control de la situación frente a una sensación de incertidumbre.
la ansiedad es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de anticiparnos a una emoción básica que es la emoción del miedo. El miedo es una emoción tan básica como puede ser la alegría, la rabia, y la vemos en todas las culturas, la vemos en todas las etapas de la vida. Esa capacidad de anticiparnos, que es la ansiedad, es necesaria para nuestra supervivencia, tanto del hombre como especie, como de la persona como individuo. Es decir, que la ansiedad es útil como una señal a la que debemos llegar a prestar atención para poder protegernos a nosotros mismos. O sea, en esencia, la ansiedad no es mala, ¿sí? Pero ahora les voy a tratar de explicar lo que ocurre con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿sí? Voy a ponerles un videíto que tenía preparado para eso, como para ir animando esto. Bien. Que, por ejemplo, el día de hoy, yo me levanto, me voy levantando tranquila, tomo mi café y de pronto me pongo a revisar las noticias que hay en mi celular. Bien. ¿Y qué veo? Veo que, por ejemplo, Estados Unidos, titular, Estados Unidos presenta más de 45.000 muertos. ¿Ahí qué ocurre? Esa noticia va a actuar como un estímulo para mi cerebro. Con el flujo de pensamientos tiene que determinar en cuestión de segundos si se dispara o no un sistema de alarma. Es decir, que mi cerebro tiene que determinar si yo estoy en peligro o no. En ese ejemplo que les acabo de dar, yo puedo pensar, por ejemplo, no, está muy lejos, no se tomaron las medidas de aislamiento. Entonces mi cerebro desecha la noticia y sigo mirando otras cosas que hay por ahí. No pasa nada con mi cuerpo. Pero si mi pensamiento es catastrófico y yo pienso, Dios mío, si eso me pasa allá en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con nosotros? Si ese es mi pensamiento, la historia es otra, es diferente. Todo eso lo hace una parte de mi cerebro, que es la corteza prefrontal y las zonas frontales. Esas son las zonas de adelante de mi cerebro. Vamos a imaginarnos que yo pensé en la segunda opción, ¿sí? Que yo me imaginé la segunda opción. Y ahí se disparó la alarma en mi cerebro. En ese momento, las áreas prefrontales y frontales decidieron que yo estaba en peligro. Por más que no tenga un peligro inmediato, pero eso decidió mi cerebro. ¿Y qué hace? Le ordena a una estructura muy pequeña de mi cerebro, que es el hipotálamo, que actúe. El hipotálamo es considerado como el cerebro endocrino. Este, junto con otra pequeña estructura, que es la hipófisis, que es la glándula maestra, va a trabajar en conjunto y va a liberar varias sustancias que son llamadas los neurotransmisores. Una de esas sustancias, la ACTH o adenocorticotropina, va a enviar un estímulo a largo alcance, que ya va a salir de mi cerebro y va a ir a unas glándulas que están por encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Y a su vez, estas glándulas entonces van a responder a esa sustancia con otras sustancias para poder rescatar al cuerpo del peligro inminente que siente. Y es ahí que se secreta el cortisol, la adrenalina y la hermanita de la adrenalina, que es la noradrenalina. Estos tres componentes son los principales protagonistas de este sistema de defensa. En ese mismo momento, la hipófisis va a enviar dopamina en cantidades navegables, así, un disparo. A todo ese sistema se le denomina sistema autónomo, porque se maneja prácticamente ya por sí mismo. A esas instancias, sus acciones ya están prácticamente fuera de control voluntario, ¿sí? ¿Y qué ocurre? La adrenalina acelera nuestro corazón, boom, boom, boom. Nuestra respiración, acelera también la respiración, dilata nuestras pupilas, se detiene el sistema digestivo. Todo esto con la intención de poder ayudarnos a protegernos. Es decir,
o nos protegemos o enfrentamos una amenaza externa. Se está preparando el cuerpo para eso. La respiración, por ejemplo, aumentó para que ingrese más oxígeno. Las pupilas se dilataron para que pueda ingresar toda la luz posible que tengamos a disposición. De modo tal de que yo pueda correr si necesito correr o atacar si necesito atacar. Eso es lo que está interpretando mi cerebro. Pero ahí no termina. Resulta que en el cuerpo estos neurotransmisores trabajan siempre de a grupos. Es decir, uno aumenta y otro disminuye. O también otro aumenta. ¿Sí? Siempre tratando de equilibrar. Siempre la idea es el equilibrio. Entonces la noradrenalina, que les había dicho yo que era la hermanita de la adrenalina, va a agudizar nuestros sentidos. Va a tensar los músculos. ¿Sí? Tensa todos nuestros músculos. Y me imagino yo que muchos de ustedes en este punto ya pensaron, yo tengo eso. De repente, sin ninguna razón, me empieza a latir rápido el corazón. O de repente, sin ninguna razón, siento unos dolores que me estira todo el cuello, dicen. Muchas personas dicen me estira el cuello. Pero les sigo contando lo que va a pasar. Cuando el estrés se va prolongando, se van acabando la dopamina. Y ahí es que aparecen los problemas del sueño. También aparecen los cambios de ánimo. Pero viene al rescate otro neurotransmisor tratando de resolver el problema, que es el cortisol, que tiene un efecto mucho más prolongado que la adrenalina y la noradrenalina, y este se acumula. El cortisol, al acumularse, impide la regeneración celular, que a su vez va a producir una inmunodeficiencia. Es decir, que nos deja más susceptibles a infecciones y, bueno, de hecho, las personas cuando están con un estrés crónico largo, pues fácilmente se agarran hongos, bacterias o virus que tenemos normalmente a nuestro alrededor. También, además de lo que pasa con el sistema inmunológico, va a aumentar la irritabilidad y pueden aparecer otros síntomas como por ejemplo el dolor de cabeza o los problemas digestivos por la falta de regeneración de las mucosas. Ahí es que la persona pasa, por ejemplo, de episodios de tener constipación, de no poderse ir del cuerpo, a estar con episodios de diarrea. Pasa de un lado a otro. Y es por todos estos cambios químicos que les estoy mencionando. Entonces acá, en esta segunda parte, otro grupo de personas normalmente pudo identificarse a sí misma y pudo decir, sí, seguramente yo tengo problemas del sueño, yo tengo dolor de cabeza. Esas otras sensaciones físicas tienen que ver ya con la prolongación del estrés. En otras palabras, entonces, la intención inicial del cuerpo es la de poder adaptarnos, pero cuando los sistemas de alarma están activos por un periodo prolongado, nos pueden llegar a perjudicar. Y esto repercute en la forma de afrontar los desafíos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con esto? Si yo le dije, esto es control involuntario. No, pero hay una parte que es de control voluntario. La primera parte. Cuando yo les hablé de nuestro cerebro, ¿verdad? De las áreas frontales y prefrontales. Entonces, tenemos que aprender a manejar la ansiedad. Tenemos dos opciones. Una no excluye a la otra. La primera se trata más que nada de prevenir la ansiedad. Como cualquier cuestión de salud, tenemos dos puntos importantes, la prevención y el tratamiento. Obviamente, se manejan mucho mejor los recursos si lo que hacemos es prevenir. Entonces, les voy a ir tirando algunas ideas de cómo prevenir la ansiedad. ¿Cómo? Adaptamos nuestro medio, aprendemos a compartir espacios, tenemos una reacción de ajuste, hacemos un cambio en nuestros hábitos de contacto, hacemos un cambio en nuestros hábitos de higiene, tratamos de garantizar nuestra seguridad sin llegar a extremos que nos lleguen a paralizar, o sea, no necesitamos llegar a la limpieza obsesiva. ¿Hasta dónde es bueno? Hasta donde sugieran las medidas sanitarias que nos proponen el Ministerio de Salud, como por ejemplo usar mascarilla, fuera de la casa, lavarse las manos, guardar distancia. Eso nos va a brindar cierto nivel de control de la situación. Claro, si yo controlo estos elementos, pues voy a tener cierto nivel de control. Otra medida preventiva puede ser el de acomodarnos, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo con el home office, ¿sí? Por ejemplo, buscando un espacio para poder trabajar.
algunas en su comedor, algunas tienen un lugar para poder trabajar tranquilos, pero otros tenemos que ir acomodando un espacio. Programando tiempo de dedicación, ¿sí? De hecho, el trabajar en casa requiere bastante disciplina personal, que los trabajos normalmente no necesitábamos, pues teníamos otros parámetros que muchas veces tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Una hora de entrada, teníamos una hora de salida, una hora de recreo. Entonces, esos eran nuestros parámetros de trabajo. Ahora tenemos que trabajar más que nada por objetivo, ¿sí? Lo que a veces nos puede ser beneficioso, porque de hecho trabajar por objetivo nos puede llegar a permitir ser mucho más efectivos, ¿sí? Para algunas personas esta modalidad ha significado poder, por ejemplo, ahorrarse mucho tiempo en el tráfico. Hablando con amigos, con pacientes, me dicen, qué bueno, ahora me ahorro mucho tiempo en el tráfico. Para las mamás ha significado poder estar con sus hijos. Para algunas personas adultas también estar con sus padres adultos. Nos hemos dado cuenta que nos ayuda también a incrementar nuestra autonomía. Sé que para muchos de nosotros el tema del home office ha significado un gran desafío. El tener que aprender a manejar, por ejemplo, las plataformas, los programas, la tecnología en general. Este mismo encuentro que estamos haciendo ahora por Facebook no es otra cosa que una adaptación a esa situación que vivimos. El otro punto es la escuela en casa. También requiere de organización con la supervisión de las tareas de los niños, su tiempo de ocio. Pero eso es todo un apartado que me gustaría poder tomarlo en otra oportunidad y poder hablar largo y tendido del tema, porque creo que tiene todas unas estructuras muy específicas. Otra medida de prevención de la ansiedad es el ejercicio físico, que nos ayuda a restablecer el equilibrio de nuestro cuerpo que podemos haber perdido con todo esto que les había mencionado acerca de la adrenalina, noradrenalina, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través del ejercicio nos permite eso, la oxigenación de nuestro cuerpo, la eliminación de toxinas. Comer saludable, el evitar las sustancias que pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo, como el alcohol, el cigarrillo. Controlar nuestro consumo de café, de azúcar. Recuerden algo, cuerpo y mente están totalmente conectados. Por lo tanto, no podemos cuidar de uno y del otro no. Tenemos que cuidar de los dos para que funcionen correctamente. Para evitar, voy a hablar un poco del tema de los problemas de relación. Para evitar los problemas de relación que se pueden llegar a suscitar en el hogar, podemos buscar formas de facilitar la comunicación entre los miembros. Ponerse de acuerdo, los acuerdos previos pueden llegar a solucionar un montón de cosas antes de que se den los problemas. Establecer responsabilidades para los miembros de la casa. Recuerden que muchos de los desacuerdos que podemos llegar a tener suelen partir de pequeños detalles de convivencia, como por ejemplo, fulano no lavó lo que ensucia, o mengano no respeta mi espacio, ¿sí? Por eso es muy productivo inspirar un trabajo colaborativo entre todos los miembros del hogar y, por supuesto, cultivar el respeto, ¿verdad? Si hay pérdida de respeto, pues es difícil poder interaccionar adecuadamente. Por supuesto, el tema de conectarnos con amigos y familiares que no viven con nosotros también a través de estos sistemas informáticos puede ser muy bueno. Ahí pactar horarios de conexión, crear nuestra propia red de apoyo también puede servirnos. Otra forma de prevenir la ansiedad es dejar espacios para plantearnos retos, emprender nuestros propios proyectos. Este punto también creo que se merece su propio espacio. Así que seguro voy a estar redactando algo y lo voy a ir guiando acerca de la autosuperación y el trabajo personal. Practicar la caridad, la ayuda al prójimo, como ya les había mencionado en el vivo anterior, nos ayuda muchísimo. Existen estudios longitudinales que nos evidencian que aquellas personas que han sido solidarias durante su vida, primero, viven más, ¿sí? Tienen una vida más longeva y además son más felices. Y como última recomendación voy a mencionar que para prevenir la ansiedad es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Recuerden que todo el sistema de alarma del cual les hablé acerca de la ansiedad se dispara por nuestros pensamientos. Entonces tratemos de pensar en positivo y de ser agradecidos. Podemos hacernos preguntas que nos ayuden a ser positivos. Por ejemplo, ¿hay algo que esté yendo bien?
Y me puedo responder yo misma, por ejemplo, sí, tengo tiempo para estar en mi casa, que nunca tuve, tengo tiempo para disfrutar de mis hijos, no sé, los animalitos están en las calles, hemos visto animales, parece Jumanji, parece que estuvieran jugando Jumanji en las calles, muy lindo, y ha disminuido la contaminación en el mundo, no sé, ver las cosas buenas, qué cosas positivas han pasado. Logré terminar un proyecto X, pude cantar, pude arreglar mi jardín, tuve tiempo para dedicarle a tal cosa. El celular sabemos que es un generador importante de pensamientos negativos, así que tratemos de limitar la exposición a las pantallas de informaciones. Si tenemos que dejar unos grupos de WhatsApp o una red social porque resulta demasiado abrumadora, simplemente tenemos que eliminarla, silenciarla o bloquearla. No se hagan problema con eso. Todo aquello que vaya a perturbar nuestros pensamientos, pues ustedes lo sacan de su vida. Bueno, todo lo que puedan, ¿verdad? La segunda opción que tenemos, les había dicho que una tenía que ver con la prevención y la otra tiene que ver con la intervención, ¿verdad? La segunda opción entonces que tenemos se trata de aliviar los síntomas inmediatos de ansiedad. Aquí es que tenemos que trabajar otra vez con los pensamientos, porque recuerden, el pensamiento es el desencadenante de todo. Y no dejarnos envolver por la idea de vulnerabilidad, ¿sí? No se trata de ignorar nuestros problemas, no la vamos a esconder. No vamos a esconder nuestra cabeza como no, sino que vamos a hacerle frente. Y para eso existen una serie de técnicas que se llaman, por ejemplo, las técnicas de resolución de problemas y hay otras técnicas que se llaman técnicas de racionalización. ¿En qué consiste? Consisten en someter a juicio nuestros propios pensamientos. En el caso de tener una idea, por ejemplo, catastrófica, como la que pusimos en ejemplo al inicio de la charla, Dios mío, ¿qué pasa en Estados Unidos? Muere mucha gente, ¿qué va a hacer de nosotros? Lo que hacemos es cuestionarnos otra vez. Pero, ¿y quién dice que nos va a pasar lo mismo? ¿Pero por qué tendría que pasarnos lo mismo? ¿Por qué yo tendría que estar en la cifra de muertos? Es decir, truncamos esa idea catastrófica. En eso consiste el trabajo del psicólogo que normalmente le ayuda a una persona a enfrentar sus pensamientos y a modificarlos. Bueno, por lo menos desde las técnicas que yo hago, que son las técnicas de tipo cognitivo-conductuales, ¿sí? Y también desde otro abanico de técnicas psicológicas también suelen ser todas muy parecidas, ¿sí? Otra técnica infalible es el de la respiración, ¿sí? Para poder bloquear la ansiedad. Cuando ya la ansiedad está instalada, la respiración. El mero hecho de detenernos a respirar le puede tranquilizar en un momento difícil. En una situación de conflicto, puede una persona hacer una pausa, respirar de forma consciente y antes de reaccionar puede ver que al dar las respuestas un poco más reflexivas, con un tono de voz más calmado, podemos llegar a evitar que continúe la situación de conflicto con la otra persona, con algo tan sencillo como nivelar nuestro tono de voz o el volumen de nuestra voz, ¿sí? Ahora quiero hacer un pequeño ensayo con ustedes de cómo relajarnos. Vamos a ver, espero que ustedes me acompañen desde sus casas y quiero que respiremos profundamente. Nos ponemos en una posición erguida, sentados en donde podamos sentarnos con las manos sobre las rodillas y tratamos de respirar profundamente. Tratemos de hinchar el abdomen inhalando en 3 tiempos. Contemos 1, 2, 3 y exhalamos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo voy a hacer una vez más, pero ya sin contar fuerte como para que ustedes vean la respiración, ¿sí? No se hace por la boca, siempre es por la nariz. Lo repetimos eso varias veces y lentamente vamos mirando a nuestro alrededor y buscamos las cosas que hay para mirar. Busquemos 5 cosas que hay para mirar. 5 cosas. Busquen en sus casas 5 cosas para mirar. Busquemos ahora 4 cosas que podamos tocar. Muy bien, identifiquemos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Busquemos 3 cosas que podamos escuchar. Vamos a buscar, yo escucho el aire, escucho la computadora, hay un sonidito de un bichito que le está pegando a la luz. Bien,
Y busquemos 2 cosas para oler, 2 cosas que me gustaría oler. Pueden ser que me gustaría oler o que las pueda oler en ese momento. Y por último, busquemos una emoción o un estado emocional. Y por supuesto, un estado emocional placentero, como por ejemplo puede ser, me siento en paz, ¿sí? Repitan eso en su mente y vean cómo fácilmente el cuerpo empieza a sentirse bien. Esa técnica se llama grounding o hacer base y puede ayudarnos cuando sientan que han ido muy lejos ya con sus pensamientos y han perdido el control de la situación que los rodea. Hay otras técnicas como por ejemplo las técnicas de relajación de Jacobson, de visualización guiada, que solemos usar en consultorio, pero estas técnicas suelen ser bastante estructuradas, se hace sesión por sesión, etc. Lo que pueden encontrar en internet son las técnicas de mindfulness, que son ejercicios de conciencia plena y lo pueden encontrar en YouTube y que me parece bastante interesante como para que vayan practicándolo en sus casas si es que están muy aturdidos en este momento por la pandemia misma. Bueno, ahora es importante entender algo, que la psicología, así como la medicina, no tiene unas recetas exactas para todos. Lo que sirve para uno puede que no sirva para otra persona. Por eso es que solemos manejar un abanico de posibilidades que vamos utilizando desde la primera lección a las que son menos probables que sirvan, ¿sí? Pero aplicamos muchos tipos de técnicas. Lo que quiero decirles es que algunas de las cosas que yo mencioné aquí durante todo esto que estuvimos hablando, puede ser que se adapten a ustedes y otras pueden ser que no se adapten. Tengamos en cuenta que el tiempo en este momento, como comencé hoy, ¿verdad? El tiempo ha sido difícil. El tiempo se detuvo. Así que pueden ir probando algunos de los consejos y viendo si es que les sirve o no les sirve, ¿sí? No pasa nada si uno de estos días no se levantan temprano, no contestan el teléfono a nadie, se pasan todo el día en pijama, ¿sí? No pasa nada, el mundo sigue girando. Solo tratemos de evitar que eso no se vuelva un hábito para poder prevenir la ansiedad. Recuerden que nuestra mayor fortaleza siempre va a ser trabajar la prevención más que la intervención, ¿sí? Si nosotros trabajamos la prevención, estamos en mejor camino que cuando trabajamos ya en la intervención, ¿sí? Pongamos nuestras propias reglas, vivamos a nuestra manera, no lo que se supone que lo que debemos hacer, no lo que los otros nos dicen que debemos hacer. Disfrutemos de la vida, aceptémonos, amémonos, tenemos que aprender a amarnos y por supuesto tenemos que aprender a amar y gozar de nuestra familia. ¿Qué más? Espero que les haya podido servir de algo esta pequeña charlita que pudimos tener. A mí, en lo personal, me sirvió como un proyecto porque me gusta intercambiar con la gente. Y quiero despedirme con una frase de Darlene Larson que dice así: cuando tropiece, dame valor. Cuando me canse, renueva mis fuerzas. Cuando flaquee porque soy humano, inspírame durante más tiempo. Y bueno, eso es lo que yo tenía para ustedes y que estuvieron comentando algunas cosas y voy a ir viendo, de repente les puedo ir contestando ahí mismo y muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que a algunas personas les haya servido el poder escuchar. Como les digo, algunas cosas las pueden probar y van viendo si les sirve, si no les sirve y bueno, eso es lo que tenía para darles. Un abrazo virtual para todos, ¿sí? Chao, chao, chao.